bienvenida a otro video más. Soy Barbie, si aún no nos conocemos, y soy la creadora de Crearte Terapia Textil. Me podés buscar en Instagram como @creartecrea o en la web como www.creartecrea.com. Ahí te comparto mis cursos online de lencería para que disfrutes tu fin de semana cosiendo. Empecemos con este video donde quiero mostrarte cómo ajustar la tensión de tu máquina para que la costura te quede súper prolija. Yo tengo esta máquina familiar y quiero mostrarte cómo ajustar la tensión en el hilo para que la puntada te quede súper óptima para coser las telas que utilizamos en lencería. Pero ahora sí, basta de cháchara y comencemos con el video. Bien, empecemos hablando sobre dónde está la tensión de la máquina. En mi caso, que es una máquina familiar, esta de hogareña, tengo la tensión de la máquina acá. Esto es lo que me va a marcar la tensión de la parte de abajo de la costura, ¿sí? No la parte que me queda acá a la parte de arriba. Y vas a ver que tiene un numerito marcado con negro y va desde el 0 hasta el 9, ¿sí? Bien, vos podés llegar a tener esta misma perilla, pero que en lugar de que esté solo un número marcado, como en mi caso, puede ser que tengas 3 números marcados, que pueden ser el 3, el 4 y el 5. En ese caso, la tensión predeterminada, como le llamo yo, que es la que vas a usar para coser la mayoría de las telas, va a ser la número 4 o la número 3. En mi caso yo uso la número 5, que es la que ya viene marcada en negro. También hay otra posibilidad de que tengas acá una perillita. En máquinas más antiguas generalmente venía acá en esta posición, pero va a ser con este mismo formato, con números que van del 0 al 9 generalmente, y el 0 indica que no tiene nada de tensión el hilo y el 9 que tiene muchísima tensión. ¿Y a qué me refiero con esa tensión? Bien, si miramos acá adentro con atención, no creo que se vea en el video, pero no importa. Acá adentro hay unos platitos que a medida que vamos ajustando la tensión del hilo, ¿sí? Va ajustando más, los platitos van ajustando más el hilo, y eso es lo que le da la tensión. Es decir, a medida que yo subo el número con esta ruedita, esos platitos se van juntando más y haciendo más fuerza sobre el hilo que pasa por el medio, y le van dando más tensión, ¿sí? O sea, como más dureza para que pase. Y a medida que bajo el número, lo que pasa es que esos platitos se separan, entonces no ejercen tanta resistencia al momento de que el hilo pase por esa zona. Así que esa es la función de esta perillita que me marca la tensión del hilo. Cuando yo paso el hilo por acá, cuando enhebro la máquina, esos platitos se juntan o se separan dependiendo del número que yo tenga acá. Y como te digo, vas a usar 5 en este caso, o la que te venga marcada en la máquina, como la tensión predeterminada que te va a servir para coser la mayor cantidad de telas. Ahora bien, ¿de qué hablo cuando elijo una puntada de 2,5, por ejemplo, o 3? Me refiero al tamaño de la puntada, y en mi caso se elige desde acá. Acá abajo tiene otra perillita que me mueve el tamaño de la puntada, ¿sí? Entonces, si yo uso un tamaño 2 o 3, me refiero a lo largo que va a tener esa puntada a medida que yo voy cosiendo. Generalmente uso 2,5 o 3 para la mayoría de las costuras, a veces una 4, dependiendo, por ejemplo, si estoy pegando una cinta vaina o algún tipo de costura que requiere una costura bien larga, o la más chiquita para cuando hago algún tipo de atraque, por ejemplo, pegar un moñito o algún atraque de ese estilo que requiere como la puntada súper chiquita. Volvamos entonces al tema de la tensión. Lo que voy a hacer ahora es coser a máquina un microtul elastizado de doble rebote con distintas puntadas para que veas cómo reacciona la tensión del hilo, ¿sí? A medida que la vamos modificando. Elegí el microtul elastizado para hacer las pruebas de tensión porque es una de las telas que más utilizamos para hacer lencería, por lo que me pareció bastante práctico utilizar este tipo de tejido para hacer las demostraciones. Voy a empezar cosiendo entonces la tela de microtul doble porque generalmente la usamos doble. Voy a utilizar la puntada recta número 3, que por ejemplo esta puntada podría utilizarse para unir un lateral de una bombacha, que muchas veces la hacemos con puntada recta. La tensión que voy a utilizar ahora es la predeterminada, la que me viene marcada en la máquina ya lista para usar, que se supone que me sirve para coser de distintos tipos de tejidos. Y la aguja que estoy utilizando es una número 11 punta bolita. Sostengo los hilitos para comenzar, que uno corresponde al hilo de la aguja y el otro a la bobina. Voy a hacer un pequeño atraque. Y ahora voy a coser hacia adelante sosteniendo nuevamente los hilitos. Bien, no me cosió mal, pero la verdad es que la puntada no es siempre del mismo tamaño, como se puede ver acá, y hace algunas arrugas la puntada. Entonces lo que voy a hacer ahora es bajar la tensión para ver qué pasa si bajo la tensión un poco. Voy a poner yo tenía una número 5, voy a poner ahora una número 4. Bueno, ahora la puntada sigue con inconstancia, pero se me fueron las arrugas, como se puede ver, ¿sí? Entonces puede ser que
esa inconstancia de la puntada sea por el hilo de abajo en mi caso. Bueno, ahora se puede ver acá que se fueron bastante las arrugas. Voy a probar con un poco menos de tensión para ver qué pasa. Voy a ponerla en la número 0 para que veas qué va a ocurrir. Esto es lo que me pasa cuando mi tensión está en 0. De este lado no se ve tan mal, o sea, no está prolijo, pero no se ve tan mal, pero mira qué pasa cuando doy vuelta. ¿Sí? Entonces, cuando tengo la puntada, cuando tengo la tensión muy baja, fíjate que la parte de abajo se empieza a desprender y me genera este bollo de hilo, porque incluso fíjate que esto hilo naranja y yo en la aguja tengo hilo naranja, abajo en la bobina tengo hilo verde justamente para poder identificarlos. Bien, ahora probemos aumentando la tensión para ver qué pasa. Vamos a utilizar una puntada, una tensión de 7. Bien, entonces acá lo que me pasa es que me frunció muchísimo toda la tela. La puntada, la tensión más ajustada me fruncia muchísimo la tela. Voy a igual a hacer una prueba más para que veas la tensión máxima. Bueno, y acá la tensión máxima, un horror, todo fruncido. Incluso si yo estiro, se va a partir toda la costura porque, claro, tiene tanta tensión que el hilo se parte, ¿sí? ¿Ven? Cuando quedan tensionadas las costuras se parten. En cambio en estas, ven que resiste un poco más de la elongación. De todas maneras, la puntada predilecta para coser tela elastizada es la zigzag. La estoy probando con la costura recta más que nada para poder mostrarte cómo responde la tela en cuanto a las tensiones, pero la puntada que en la mayoría de las veces vamos a utilizar para coser tela elastizada es la zigzag. Bien, ahora, entonces, la mejor puntada me salió con la predeterminada, así que voy a dejarla que ya me trae la máquina. Y voy a probar si, modificando un poco la tensión de acá de la bobina, puedo hacer que la constancia de la puntada mejore. Es decir, que se mantenga siempre en el mismo tamaño y no tenga esos errores de saltar a una puntadita más grande. Para eso lo que voy a hacer es sacar de acá la bobina y chequear si está muy ajustado el hilo para este tipo de tela. Puede ser que tenga mucha tensión acá, entonces le voy a aflojar un poco la tensión desde este tornillito. En el caso de que vos tengas la bobina que se carga por arriba y no así, lo que te sugiero es que mires el manual y veas cómo se gestiona la tensión de la bobina. Acá este dato es importante. Todo lo que sea defecto en la costura, cuando vos estés cosiendo, todo lo que sea defecto en la costura, de la parte de arriba, ¿sí?, que queda hacia arriba, generalmente es un defecto de la tensión de la bobina. Y todo lo que queda en la tensión de abajo, ¿ves? En este caso, es un defecto de la tensión de arriba. Entonces siempre te recomiendo observar la costura para dar el diagnóstico de dónde está el problema de tensión, si en el hilo de abajo o en el hilo de arriba de la costura, y en base a eso vas a buscar si es el hilo de la bobina o es el hilo de la parte de arriba de la máquina. Te repito esto nuevamente. Si cuando estás cosiendo el defecto está en la parte de arriba de la costura, entonces el problema va a ser tensión de la bobina seguramente, o quizá tengas una pelusa o algo en la bobina. Y si el problema está en la parte de abajo, que te hace bollos de hilo así, es muy posible que o esté mal enhebrada o tengas un tema de la tensión con el hilo de arriba de la máquina, ¿sí? Entonces voy a probar aflojando un poco este tornillito a ver qué pasa. Vuelvo a colocar la bobina, cierro y voy a probar nuevamente entonces habiendo modificado esa tensión para ver si me mejora más que nada la constancia de la puntada, ¿sí? Me estaba pasando que algunas puntadas me quedaban de un tamaño y otras puntadas me quedaban de otro tamaño. Bueno, no, la constancia de la puntada me sigue quedando igual, es muy posible que sea una posibilidad de cambio de aguja, porque yo estoy usando una número 11 y puede ser que necesite una número 9 para este tipo de tejido con mi máquina, ya que es súper blandito el tejido. O también puede ser que sea demasiado blanda la tela y bueno, le cueste tener consistencia en la puntada.
Pero bueno, esto es lo que yo te quería mostrar para que veas las diferencias en cuanto a la tensión y cómo vos podés ir haciendo pruebas con la tela que vas a coser para saber cuál es la tensión que más te conviene. En este caso, entonces, para coser el microtool, después de todas las pruebas, yo me voy a quedar con la tensión predeterminada y ver si puedo solucionar esa inconstancia en la puntada, que la verdad que no es nada muy grave, pero me gustaría que quede más prolijita si se puede. Y voy a probar cambiando con la aguja, probando una aguja número 9. Que ahora no tengo, entonces por eso le puse una número 11 punta bolita. Y en ese caso, si con la aguja no se soluciona, voy a probar de limpiar la máquina porque quizá tenga también algunas pelusas que le estén modificando un poco la puntada. Un último intento, lo que hice acá en este caso fue achicar la puntada y fíjate que bastante se solucionó, pero igual sigo teniendo alguna que otra puntada inconsistente en esta parte. Y ya te digo, yo probaría cambiando la aguja, que me parece que es lo más factible, que quizá con una aguja número 9 funcione mucho mejor. Pero fíjate, esta es la tensión predeterminada y queda súper bien de los dos lados. Así que bueno, esta es, como te decía, la manera de ir probando la tensión en tu máquina. Ya viste para qué sirve, cuál es la función adentro de la máquina, la rueda de la tensión. Después es mucha prueba, siempre probar en retacitos así de la misma tela que vas a coser. Ten en cuenta que la limpieza de la máquina es fundamental para que la puntada salga prolija. También usar el tipo de aguja correcto. Y bueno, como viste, chequear el tema de la tensión antes de comenzar a coser tu proyecto. Contame qué te pareció, mujer, la información que te compartí. Me sirve muchísimo para impulsar el canal, que me dejes un like dedito arriba si te gustó el video y también que dejes un comentario con lo que te gustaría ver en el canal. Contame si ya conocías estos tips para ajustar la tensión de tu máquina y si ya los estás aplicando. Por último, te pido que te suscribas al canal y le des a la campanita para enterarte cada vez que subo un video, así no te perdés de ninguno. Acordate que me puedes seguir en Instagram como @creartecrea. Si estás viendo este video y ya me seguís en Instagram, podés hacer captura de pantalla y etiquetarme para enterarme cuando estés viendo este video. Ahora sí, eso es todo por hoy. Nos vemos en otro video. ¡Chao!